Hola a todos. Hoy traigo algo que va a resonar con varios de ustedes, algo que toca fibras profundas y que podría aclarar dudas que han estado dando vueltas en su mente. Imagínense por un segundo, ¿qué pasa cuando una chispa se enciende de repente en una relación o en una conexión? A veces, las cosas no salen como esperamos y surgen obstáculos que nos hacen cuestionar todo. Pero aquí, en este video, vamos a desentrañar eso paso a paso, con honestidad y sin filtros. Prepárense para una lectura que podría cambiar la forma en que ven una situación reciente, porque las cartas siempre revelan capas que no vemos a simple vista. ¿Te has preguntado por qué ese hombre se enojó tanto cuando alguien mencionó que eres mayor que él? Mira, vamos a desgranar esto paso a paso porque es interesante cómo las energías se mueven en estas situaciones. Cuando alguien le soltó ese comentario sobre tu edad, no fue solo una frase cualquiera que pasó desapercibida. Le pegó directo en un lugar sensible, como si hubiera tocado un nervio expuesto. Imagínate, él está ahí, quizás en una conversación casual, y de repente oye eso de que eres demasiado mayor. En lugar de ignorarlo o reírse para quitarle hierro, se enciende como una fogata en seco. ¿Por qué tan fuerte? Bueno, probablemente porque en el fondo, él valora mucho lo que hay entre ustedes, y cualquier cosa que parezca un obstáculo, como la edad, lo hace saltar. No es que le importe la opinión ajena tanto, sino que le molesta que intenten meter cizaña en algo que para él es puro y genuino. Fíjate, muchos hombres son así. Protegen lo que les importa con uñas y dientes, y en este caso, su enojo fue una forma de decir: esto no se toca. Pero vamos más allá. Quizás él mismo ha lidiado con inseguridades sobre la diferencia de edad, dándole vueltas en la cabeza durante noches enteras, pensando si eso podría ser un problema real o solo un invento de la sociedad. Y cuando lo oye de boca de otro, ¡boom!, explota porque confirma sus miedos internos, pero en vez de retroceder, ataca para defenderse a sí mismo y a ti. No creas que fue algo superficial. Esto revela capas profundas de su personalidad, como un temor a ser juzgado o a que tú te sientas incómoda por comentarios así. Además, en el contexto de las relaciones, la edad a veces se usa como excusa para no comprometerse, y él, al enojarse tanto, está mostrando que no va a dejar que eso sea una barrera. Podría ser que en su pasado haya vivido situaciones donde la edad jugó en contra, como en relaciones anteriores o incluso en amistades, y eso lo sensibiliza más. Entonces, su reacción no es solo ira momentánea, sino un cúmulo de emociones acumuladas que salen a flote. Y tú, mientras tanto, te quedas observando, preguntándote si esto fortalece o complica las cosas. Pero en esencia, ese enojo tan intenso es una señal de que le importas de verdad, porque si no, ¿para qué molestarse? Es como si su subconsciente gritara: no voy a permitir que nadie cuestione esto. Sigamos profundizando. Quizás él ve en ti cualidades que trascienden la edad, como madurez, experiencia, estabilidad. Y cuando alguien reduce todo a un número, se siente ofendido por ti y por la conexión que tienen. No es raro que en estos casos el enojo venga acompañado de un deseo de probar lo contrario, de demostrar que la química está por encima de todo. Pero ojo, no todo es positivo. A veces un enojo así puede indicar que él mismo duda un poco y lo proyecta hacia afuera. Sin embargo, en esta lectura, se siente más como una defensa genuina que como una proyección. Imagina cómo se sintió en ese momento, el pulso acelerado, las palabras saliendo sin filtro, todo para protegerte. Eso no se finge fácilmente. Y después, probablemente, se calmó y reflexionó, preguntándose si exageró, pero en el fondo, sabe que hizo lo correcto. Esto podría haber cambiado la dinámica, haciendo que él se acerque más o que evite el tema para no revivirlo. En fin, el porqué de su enojo es multifacético: protección, inseguridad, valor por ti, rechazo a juicios externos,
y un toque de pasión que no siempre muestra. ¿Quieres saber si su reacción de defensa fue genuina o solo un impulso momentáneo? Aquí entramos en terreno interesante, porque diferenciar lo genuino de lo impulsivo no siempre es fácil, pero vamos a explorarlo con detalle. Su defensa, esa forma en que saltó a protegerte con tanta fuerza, no parece algo que salga de la nada, como un capricho del momento. No, se siente más arraigado, como si viniera de un lugar auténtico donde las emociones son reales y no fingidas. Piensa en cómo actúan las personas. Un impulso momentáneo sería algo rápido, que se apaga igual de rápido, quizás seguido de arrepentimiento o indiferencia. Pero en este caso, la intensidad sugiere que fue genuino, porque defender a alguien así requiere energía emocional que no se gasta en vano. Quizás él no planeó reaccionar de esa manera, pero cuando surgió el comentario, su instinto protector se activó automáticamente como un mecanismo de defensa natural. Eso no se simula. Es como si su corazón hablara antes que su mente. Sin embargo, para no idealizarlo todo, hay que considerar que parte podría ser impulsiva, influida por el calor del momento, como cuando la adrenalina sube y dices cosas sin pensar. Pero incluso ahí, lo impulsivo puede ser genuino si refleja sentimientos verdaderos. Fíjate en el contexto. Si después de eso su comportamiento cambió, como volviéndose más atento o cercano, eso refuerza la autenticidad. Si, en cambio, lo dejó pasar como si nada, podría inclinarse más hacia lo momentáneo. En esta energía que percibo, se inclina hacia lo genuino, porque protegerte con vehemencia indica que valora la conexión más allá de lo superficial. Vamos a imaginar escenarios. Supongamos que el comentario lo pilló desprevenido y su reacción fue cruda, sin filtros, lo que suele ser señal de honestidad. Los impulsos fingidos son más calculados, pero este parece espontáneo y cargado de emoción. Además, en relaciones donde hay diferencia de edad, las defensas genuinas surgen cuando uno se siente comprometido, no solo jugando. Podría ser que él haya reprimido sentimientos por ti durante tiempo, y este incidente fue la válvula de escape. No descartemos que parte sea ego, defenderte para no quedar mal él mismo. Pero overall, la balanza se inclina a genuino. Profundicemos. ¿Recuerdas cómo lo dijo? Si fue con pasión, con argumentos, no solo un grito, eso apunta a autenticidad. Y después, ¿te buscó para hablarlo? Si sí, refuerza. Si no, quizás fue más efímero. Pero en el fondo, creo que fue real, un acto de lealtad que no se borra fácilmente. ¿Te intriga cómo se sintió él al escuchar que eres demasiado mayor para él? Esto es fascinante, porque adentrarnos en sus emociones en ese instante es como abrir una caja de sorpresas. Cuando oyó ese comentario, eres demasiado mayor para él, no fue solo una frase que pasó volando, le impactó como un puñetazo inesperado. Probablemente sintió una mezcla de sorpresa, irritación y quizás un pinchazo de inseguridad. Imagínate, está tranquilo y de golpe, alguien cuestiona algo tan personal como su elección de pareja o conexión. Al principio, podría haber sido incredulidad, tipo, ¿en serio dijeron eso? Seguido de un calor subiendo por el pecho, esa ira naciente. Pero debajo, hay vulnerabilidad. Quizás se sintió expuesto, como si el comentario resaltara algo que él mismo ha considerado en privado. No es que le importe la edad en sí, pero oírlo de otros lo hace real, y eso duele. Podría haber sentido protección inmediata hacia ti, pensando, ¿cómo se atreven a decir eso de ella? Lo que transforma la ira en algo defensivo. Emocionalmente, fue un torbellino, rabia por el juicio, temor a que afecte la relación y un refuerzo de sus sentimientos, como, justo por esto, valoro lo que tenemos. Quizás revivió momentos pasados donde la edad fue tema, amplificando la reacción. Se sintió ofendido no solo por ti, sino por la idea de que la sociedad dicte reglas en el amor. Después, al procesarlo, podría haber venido calma mezclada con reflexión,
preguntándose si hay verdad en ello. Pero en esencia, se sintió motivado a actuar, a no dejarlo pasar, lo que indica que emocionalmente está invertido. Piensas en si su enojo fue por protegerte a ti o por defender su propio orgullo. Vamos a analizar esto con lupa, porque es clave diferenciar motivaciones. Su enojo, esa explosión cuando le dijeron lo de la edad, podría tener raíces en ambos lados, pero inclino la balanza más hacia protegerte a ti que solo su orgullo. Claro, el ego juega un rol. Nadie likes que cuestionen sus decisiones, y él podría haber sentido que atacaban su juicio al elegirte. Pero si fuera solo orgullo, la reacción sería más fría, calculada, no tan visceral. En cambio, al defenderte con fuerza, parece que prioriza tu bienestar, no queriendo que te sientas herida por comentarios así. Es como si dijera, no voy a dejar que te hagan daño. Sin embargo, para ser honestos, hay un toque de orgullo. Defenderte lo hace sentir fuerte, validado en su elección. Pero no domina. La protección hacia ti se siente más pura. Piensa en cómo lo hizo. Si enfocó en ti, en lo injusto del comentario hacia tu persona, apunta a protección. Si fue más sobre él, tipo, ¿cómo se atreven a decirme eso a mí? Entonces, orgullo. En esta vibra, es una mezcla, pero con énfasis en ti. ¿Te gustaría entender por qué decidió protegerte con tanta fuerza después de ese comentario? Desentrañar el porqué de su protección fuerte es como pelar una cebolla, capa por capa. Decidió protegerte así porque, en el fondo, ve en ti algo valioso que no quiere perder por juicios externos. Ese comentario sobre la edad lo activó, haciendo que su instinto protector saliera a flote con todo. No fue una decisión fría, fue instintiva, como un reflejo cuando algo amenaza lo que aprecias. Quizás porque ha visto cómo comentarios así erosionan relaciones, y no va a permitirlo. O tal vez porque emocionalmente está enganchado, y protegerte es su forma de mostrar compromiso sin decirlo directamente. La fuerza viene de la acumulación, inseguridades propias, deseo de lealtad, rechazo a normas sociales. Es su manera de decir, estoy contigo. ¿Te preguntas si ese momento de ira reveló sus verdaderos sentimientos hacia ti? Explorar si esa ira reveló sentimientos verdaderos es intrigante. Ese momento de ira sí destapó capas de sus emociones, mostrando que hay algo profundo ahí, no solo superficial. La ira no miente. Sale cuando algo toca el corazón. Reveló que le importas lo suficiente como para no tolerar críticas hacia ti. Pero no todo. Quizás oculte más, como amor no confesado. Es una ventana a su vulnerabilidad. ¿Quieres saber si su defensa fue un signo de que le importas más de lo que deja ver? Indagar si su defensa indica que le importas más es clave. Esa defensa fuerte sugiere que sí, le importas más de lo aparente, porque acciones así no se hacen por cualquiera. Es un signo de inversión emocional oculta. Pero para equilibrar, quizás no sea tanto. Podría ser habitual en él defender a gente cercana sin implicar romance profundo. Aún así, en este contexto, apunta a más. ¿Te intriga si el comentario sobre la edad lo hizo cuestionar su conexión contigo? Ah, esto es curioso. Si el comentario lo hizo cuestionar la conexión, en realidad, no parece que lo haya hecho dudar profundamente. Al contrario, su enojo reforzó su postura. Pero sí, podría haber plantado una semilla de duda temporal, haciendo que se pregunte si la edad es un issue real. No lo debilitó, sino que lo motivó a afirmarla. ¿Piensas en cómo ese enojo podría haber cambiado la dinámica entre ustedes? Reflexionar sobre cómo cambió la dinámica es importante. Ese enojo podría haberla fortalecido, creando un lazo de complicidad, como nosotros contra el mundo. O complicarla, si generó tensión no resuelta. En positivo, lo hizo más protector. En negativo, quizás evite temas sensibles. Cambió para bien, profundizando la conexión. ¿Te gustaría descubrir si su protección fue instintiva o calculada? Averiguar si fue instintiva o calculada.
Se siente más instintiva, un impulso del momento sin planificación, no calculada, porque las reacciones calculadas son más controladas. Vino del corazón, no de la estrategia. ¿Te gustaría descubrir si su protección fue instintiva o calculada? Mira, cuando hablamos de si esa protección tan fuerte fue algo que salió de golpe o si lo pensó antes, la verdad es que se siente mucho más como un instinto puro que como algo planeado con calma. Imagínate la escena. Alguien suelta el comentario de que eres demasiado mayor, y él no se queda pensando, a ver, ¿cómo respondo para quedar bien? No, reacciona en el acto, como si su cuerpo se moviera antes que su cabeza. Ese tipo de respuestas viscerales suelen ser instintivas, porque vienen del lugar donde guardamos lo que realmente nos importa, sin filtros ni estrategias. Si hubiera sido calculada, probablemente habría elegido palabras más medidas, más diplomáticas, o incluso habría dejado pasar el tema para no armar escándalo. Pero no, él se lanzó de frente, con toda la intensidad, como si no pudiera contenerlo. Eso pasa cuando algo toca una fibra muy profunda, cuando sientes que están atacando algo tuyo y tu sistema nervioso dice, no, esto no lo permito. Claro, después del momento, quizás se dio cuenta de que se le fue la mano, pero en el instante fue puro impulso protector. No creo que estuviera pensando en cómo te iba a impresionar o en ganar puntos. Simplemente no soportó que te cuestionaran de esa forma. Y eso es bonito, porque las cosas instintivas suelen ser las más honestas. Aunque, para no romantizarlo todo, a veces el instinto también puede venir mezclado con un poquito de ego, tipo, nadie me dice cómo elegir a quien me gusta. Pero en general, aquí la energía apunta a que fue espontáneo, casi animal, como un reflejo de defensa territorial emocional. No lo ensayó, no lo midió, simplemente salió. ¿Te has preguntado si él se siente inseguro por la diferencia de edad que mencionaron? Sí, hay una buena posibilidad de que sí se sienta inseguro por dentro con el tema de la diferencia de edad, aunque no lo demuestre abiertamente. Cuando alguien le tira eso en la cara, no es que le importe la opinión de los demás, tanto como que le recuerda esa vocecita interna que a veces le susurra, ¿y si realmente es un problema? Muchos hombres jóvenes que se conectan con mujeres mayores pasan por esa fase. Por un lado, admiran la madurez, la seguridad, la forma en que manejas las cosas, pero por otro lado, en silencio, se preguntan si están a la altura, si podrán dar lo que tú necesitas, si la sociedad los va a mirar raro. Ese comentario no creó la inseguridad. Probablemente ya estaba ahí flotando, pero lo hizo salir a la superficie como un volcán. Su enojo tan fuerte puede ser justamente una forma de tapar esa inseguridad, de gritarle al mundo y a sí mismo, no, no es un problema, y punto. Es como cuando te sientes vulnerable y en lugar de admitirlo, te pones a la defensiva. Quizás en momentos solo se queda pensando en eso, comparándose con otros, imaginando escenarios donde la edad juega en contra. Pero fíjate, el hecho de que te defienda con tanta pasión también dice que, a pesar de la inseguridad, elige quedarse y pelear por lo que siente. No huye, no se esconde, enfrenta el tema de frente, aunque sea a través de la ira. Así que sí, hay inseguridad, pero no es paralizante, es más bien un motor que lo empuja a demostrarse y a demostrarte que para él la edad es secundaria. ¿Quieres entender por qué no se quedó callado y en cambio te defendió con vehemencia? No se quedó callado porque callarse habría significado aceptar, aunque sea un poquito, que el comentario tenía algo de razón. Y eso no lo podía permitir. Para él, quedarse en silencio habría sido como darle la razón a quien lo dijo, como dejar que esa idea tóxica se instalara entre ustedes sin pelear. Defenderte con vehemencia fue su manera de poner un límite clarísimo. Esto no pasa por aquí. Muchos hombres, cuando algo les toca el orgullo o el corazón, no saben expresar las emociones con palabras suaves. Lo hacen con acción, con fuerza, con presencia. En ese momento,
No estaba pensando en ser políticamente correcto o en evitar conflictos. Estaba actuando desde el instinto de proteger lo que valora. Además, probablemente sintió que si no decía nada, tú podrías interpretarlo como que a él también le molesta la diferencia de edad, y eso lo aterrorizó más que el propio comentario. Prefirió arriesgarse a parecer exagerado o intenso antes que dejarte con la sensación de que él está de acuerdo con esa crítica. Es una forma torpe pero muy real de decir, estoy de tu lado, pase lo que pase. Y la vehemencia viene porque no fue solo una defensa cualquiera, fue personal, fue emocional, fue como si estuviera defendiendo su propia elección de estar contigo. ¿Te intriga si ese episodio de ira fortaleció su interés en ti? Totalmente. Ese episodio pudo haber fortalecido su interés de una forma bastante potente, aunque suene contradictorio. Cuando una persona se ve obligada a defender algo con tanta energía, suele reforzar su apego a eso que está protegiendo. Es como si al poner todo su ser en defenderte, se reafirmara a sí mismo por qué le importas tanto. Antes quizás sentía atracción, química, curiosidad, pero después de ese momento de ira y protección, es probable que haya pensado, mira lo que soy capaz de hacer por ella. Esto es real. Las emociones intensas como la ira, cuando están al servicio de alguien, crean vínculos más fuertes porque implican vulnerabilidad expuesta. Él se mostró tal cual es, apasionado, protector, incapaz de quedarse indiferente. Y eso, aunque sea crudo, genera una conexión más profunda que 1000 palabras bonitas. Además, al defenderte públicamente, o al menos frente a quien lo dijo, se comprometió de alguna manera, aunque no lo haya verbalizado. Es como si hubiera marcado territorio emocional sin darse cuenta. Así que sí, ese episodio no solo no lo alejó, sino que probablemente lo acercó más. Lo hizo verte con otros ojos, como alguien por quien vale la pena pelear, alguien que despierta en él una versión más intensa de sí mismo. Piensas en si su reacción fue por amor o por simple molestia con el comentario. Aquí hay que ser sinceros. Fue una mezcla, pero el amor, o al menos un cariño muy fuerte, pesa mucho más que la simple molestia. Si solo hubiera sido molestia por el comentario en sí, la reacción habría sido más contenida. Quizás un no me vengas con esas tonterías y listo. Pero cuando la defensa es tan vehemente y va dirigida a protegerte a ti, no solo a callar al otro, entonces entra en juego algo más grande. El amor no siempre se muestra con rosas y cenas románticas. A veces sale como un león cuando siente que amenazan a su persona. Su enojo no fue solo contra la frase, fue contra la idea de que alguien te redujera a un número, de que te hicieran sentir menos valiosa. Eso es amor disfrazado de rabia. Claro, la molestia estuvo ahí, porque nadie quiere que le digan cómo debe sentir o con quién debe estar. Pero el motor principal parece ser el deseo de que tú no salgas herida, de que no dudes ni un segundo de lo que hay entre ustedes. Si no hubiera sentimientos profundos, ¿para qué gastar tanta energía? La molestia sola no genera esa intensidad protectora. El amor, sí. ¿Te gustaría saber si después de eso, él empezó a verte de manera diferente? Después de ese episodio, es muy probable que sí empezara a verte de una forma un poco distinta, aunque no necesariamente peor. Más bien, más real, más completa. Antes quizás te veía como la mujer atractiva, madura, interesante, pero después de defenderte así, te vio también como alguien vulnerable, alguien a quien pueden herir con palabras, y eso despierta un instinto de cuidado que no siempre estaba tan presente. También es posible que te viera como alguien por quien está dispuesto a exponerse, a arriesgar su imagen de tranquilo y controlado. Eso cambia la percepción. Pasas de ser una conexión interesante a alguien importante en mi vida. Además, al haber mostrado esa parte intensa de sí mismo frente a ti, aunque no directamente, podría sentirse más desnudo emocionalmente, lo que a veces hace que la otra persona se vuelva más valiosa,
porque ahora hay una historia compartida de protección. No creo que te viera peor por la edad. Al contrario, quizás reforzó su admiración por cómo manejaste la situación tú, por tu calma frente a su tormenta. Así que sí, te ve diferente, más cercana, más suya, más digna de cuidado. ¿Te preguntas si su defensa fue una forma de mostrar que no le importa la edad? Exacto. Esa defensa fue una declaración clarísima de que para él la edad no es un obstáculo real. Al reaccionar con tanta fuerza, básicamente le estaba diciendo al mundo, y a ti, me importa un carajo lo que digan. Yo elijo esto y lo defiendo. No se quedó callado para no confrontar el tema. Lo confrontó de frente, lo que demuestra que no está dispuesto a dejar que la diferencia de edad defina lo que siente. Si le importara de verdad la edad como barrera, probablemente habría dudado, se habría puesto nervioso o habría cambiado de tema. Pero no, saltó a protegerte, lo que equivale a decir, esto no es negociable para mí. Es su manera de gritar que ve más allá de los números, que valora quién eres tú en esencia, no los años que tienes. Y aunque quizás, en privado, tenga sus momentos de duda, en público y en el calor del momento, eligió plantarse firme. Eso es poderoso. ¿Quieres descubrir si el enojo vino de un lugar de vulnerabilidad emocional? Sí, el enojo vino claramente de un lugar de vulnerabilidad emocional, aunque esté envuelto en capas de fuerza y orgullo. Cuando alguien se enoja tanto por algo que toca a otra persona, suele ser porque se siente vulnerable en relación con esa persona. En este caso, el comentario sobre la edad lo hizo sentir expuesto a la crítica, expuesto a la posibilidad de perderte, expuesto a sus propias dudas internas. La ira es muchas veces una máscara para el miedo, para la inseguridad, para el temor a no ser suficiente. Al defenderte con vehemencia, estaba protegiendo no solo a ti, sino también su propia vulnerabilidad, su propia elección emocional. Si no estuviera involucrado emocionalmente, el comentario le habría resbalado. Pero como le importa, le dolió, y el dolor se transformó en enojo. Es clásico. Los hombres que no saben manejar bien la vulnerabilidad la convierten en acción o en rabia. Así que sí, detrás de esa explosión hay un hombre sintiéndose frágil por dentro, temiendo que algo externo pueda romper lo que está construyendo contigo. ¿Te intriga cómo procesó él internamente ese comentario sobre tu edad? Internamente, ese comentario debió darle muchas vueltas en la cabeza durante días, aunque no lo demuestre. Probablemente lo repitió mentalmente una y otra vez, analizando cada palabra, preguntándose si hay algo de verdad, si otros lo piensan también, si tú misma lo has pensado alguna vez. Es muy común que después de una situación así, la mente se quede enganchada, reviviendo el momento y buscando justificaciones o contraargumentos. Quizás se sintió frustrado consigo mismo por haber reaccionado tan fuerte pensando, ¿por qué me afecta tanto? O tal vez, se sintió orgulloso de haberte defendido, pero al mismo tiempo, preocupado por si te asustó con su intensidad. Internamente, es probable que haya tenido un diálogo consigo mismo tipo, no, la edad no importa, lo que importa es cómo nos sentimos. Pero también otro más bajito diciendo, ¿y si ella empieza a dudar por esto? Procesó el comentario como un ataque personal, no solo a ti, sino a su capacidad de elegir libremente. Y eso lo mantuvo rumiando, porque cuando algo toca la autoestima y los sentimientos al mismo tiempo, no se digiere rápido. Seguramente pasó noches dándole vueltas, imaginando qué habría dicho diferente, o qué podría decirte a ti para reforzar que para él todo está bien. ¿Te preguntas si el comentario sobre la edad lo hizo reflexionar sobre sus sentimientos? Claro que sí. Ese comentario le dio un empujón fuerte para que se pusiera a reflexionar sobre lo que realmente siente por ti. No es que antes no lo hubiera pensado nunca, pero cuando alguien lo dice en voz alta y de forma crítica, es como si le obligaran a mirarse al espejo y preguntarse, ¿esto que siento es pasajero o es algo serio? Probablemente se quedó dándole vueltas durante horas o días,
analizando cada detalle de lo que pasa entre ustedes. ¿Por qué me enojé tanto? ¿Por qué sentí esa necesidad de protegerla? ¿Realmente la edad no me importa o solo me estoy mintiendo a mí mismo? Ese tipo de preguntas internas surgen inevitablemente cuando un comentario externo toca un tema sensible. Y en ese proceso de reflexión, es muy posible que haya llegado a la conclusión de que sus sentimientos son más profundos de lo que creía, porque si fueran superficiales, el comentario le habría resbalado sin más. En cambio, al reaccionar tan fuerte, se vio forzado a confrontar que le importas de una manera que va más allá de lo casual. Quizás incluso se dio cuenta de que la diferencia de edad, lejos de ser un problema, es parte de lo que le atrae. Tu forma de ver la vida, tu seguridad, tu experiencia. Así que sí, reflexionó mucho. Y esa reflexión probablemente lo acercó más a aceptar y valorar lo que siente, aunque no lo haya verbalizado todavía. ¿Quieres saber si su reacción fue impulsiva o pensada? Su reacción fue claramente impulsiva, de esas que salen sin pasar por el filtro de la razón. No hubo tiempo para calcular pros y contras, ni para elegir las palabras perfectas. Simplemente explotó. Cuando alguien te suelta algo que te hiere o te toca una fibra sensible, el cerebro primitivo toma el control antes que la parte racional. En ese instante, su sistema nervioso dijo, peligro, proteger, y actuó sin pensar dos veces. Si hubiera sido pensada, habrías visto más contención, quizás una respuesta cortante pero educada, o un silencio estratégico, o incluso una discusión calmada después. Pero no, fue visceral, inmediata, con esa intensidad que no se ensaya. Claro, después del momento, probablemente pensó, «Uf, me pasé», o «¿Por qué reaccioné así?». Pero en el calor del instante, no hubo planificación. Eso no quita que fuera auténtico. Al contrario, las reacciones impulsivas suelen ser las más honestas porque no hay tiempo para máscaras. Así que, impulsiva al 100%, nacida del instinto protector y de la emoción cruda que llevaba acumulada. ¿Te intriga si esa defensa fuerte cambió algo en su comportamiento posterior? Sí, es casi seguro que esa defensa fuerte cambió algo en cómo actúa contigo después, aunque los cambios pueden ser sutiles o muy notorios dependiendo de su personalidad. Por un lado, podría haberse vuelto más atento, más presente, como queriendo compensar la intensidad del momento o demostrarte que está ahí de verdad. Quizás más mensajes, más ganas de verte, más detalles pequeños que antes no hacía con tanta frecuencia. Es común que después de exponerse emocionalmente de esa forma, la persona sienta la necesidad de reconectar, de reforzar el vínculo para que no quede solo en el recuerdo de la ira. Por otro lado, también es posible que haya un periodo de distancia temporal, no porque se arrepienta, sino porque se siente vulnerable después de haber mostrado tanto. Los hombres a veces necesitan espacio para procesar cuando se han abierto de golpe sin querer, pero en general, el cambio tiende a ser positivo, más compromiso emocional, más ganas de aclarar que para él la edad no es barrera. Quizás hasta conversaciones indirectas sobre el tema para reafirmar que todo está bien. Observa si ahora te busca más para tranquilizarte, aunque sea sin decirlo explícitamente, o si evita ciertos temas por miedo a revivir la escena. Sea como sea, ese episodio dejó una marca en su forma de relacionarse contigo. No volvió a ser exactamente igual. ¿Piensas en cómo procesas tú ese momento de su enojo y protección? Aunque la pregunta va dirigida a ti como espectadora, en el fondo, esto también te está removiendo a ti por dentro, ¿verdad? Ese momento en que él se enojó y te defendió con todo, probablemente te dejó una mezcla de emociones revueltas. Por un lado, una sensación cálida de alguien me cuida de verdad, de sentirte valorada y protegida de una forma que no esperabas. Eso genera seguridad, gratitud, incluso un poco de mariposas. Pero por otro lado, también puede haber inquietud. ¿Fue demasiado intenso? ¿Significa que él también tiene inseguridades con el tema? ¿Y si ahora espera que yo reaccione de alguna forma?
Quizás te quedaste pensando si debes hablarlo con él o dejarlo pasar, si agradecerle o simplemente observarlo. Es normal que proceses con altibajos. Un día te sientas reconfortada, otro te dé vueltas la cabeza preguntándote qué significa exactamente. Lo importante es que ese momento te mostró una faceta de él que no conocías del todo, y ahora estás integrando esa imagen nueva en lo que piensas de la conexión. Probablemente estás más atenta a sus señales, más consciente de la profundidad que hay debajo de la superficie. Y eso, aunque remueva, también enriquece. ¿Te gustaría descubrir si él se siente avergonzado por haberse enojado tanto? Hay una buena chance de que sí se sienta un poco avergonzado después, aunque no lo admita fácilmente. Cuando la adrenalina baja y uno repasa lo que hizo, es común pensar, «Uf, me pasé de intenso. ¿Qué habrá pensado ella?». Sobre todo, si es alguien que suele controlarse o que valora mucho su imagen de calmado. Probablemente se reprocha haber perdido los estribos, no porque crea que estuvo mal defenderte, sino porque no le gusta sentirse fuera de control. Quizás se imagina que te asustó o que te dejó en una posición incómoda, y eso le genera algo de culpa o vergüenza interna. Pero ojo, no es una vergüenza que lo haga retroceder. Más bien, es de esas que lo hacen ser más cuidadoso después, más atento a no exagerar. En el fondo, sabe que su reacción vino de un lugar honesto, así que la vergüenza no es tan grande como para arrepentirse de verdad. Es más un «debería haberlo manejado mejor» que un «no debí haber dicho nada». Y esa pequeña vergüenza podría incluso hacerlo más dulce o más cercano contigo para compensar. ¿Te has preguntado si su ira vino de un lugar de celos o posesividad? Aquí hay que mirarlo con cuidado, porque sí podría haber un toque de celos o posesividad, pero no es el motor principal. La ira no parece venir de un «ella es mía y nadie la toca», sino más bien de un «nadie tiene derecho a juzgarla ni a hacernos daño con comentarios así». Claro, cuando alguien defiende con tanta pasión, siempre hay un componente de territorialidad emocional. No quiere que nadie interfiera en lo que está creciendo entre ustedes. Pero no se siente como posesividad tóxica, de esas que controlan o limitan, más bien como una protección instintiva que surge cuando sientes que algo valioso está siendo amenazado. Si hubiera sido puro celos, la reacción habría sido más dirigida a la persona que habló, con ataques personales o intentos de humillarla. En cambio, el foco estuvo en defenderte a ti, en no dejar que el comentario te afectara. Así que sí, hay un poquito de «esto es nuestro y lo cuido», pero no cruza la línea hacia lo posesivo negativo. Es más lealtad que control. ¿Quieres entender por qué no dejó pasar el comentario y lo confrontó? No lo dejó pasar porque para él callarse habría sido como traicionarte, como aceptar tácitamente que la edad es un problema real entre ustedes. Confrontarlo fue su forma de marcar territorio emocional. Aquí no entra esa idea. Muchos prefieren evitar el conflicto para no complicar las cosas, pero él eligió el camino contrario porque sentía que el silencio dolería más a largo plazo. Si no decía nada, tú podrías haberte quedado con la espinita de «¿y si él también lo piensa?». Al confrontar, se aseguró de que quedara claro que está de tu lado al 100%. Además, probablemente es de los que no soportan la injusticia cuando toca a alguien que le importa. Es como un interruptor que se activa y no puede apagarlo. No confrontar habría significado para él ser cobarde o indiferente, y eso no va con su forma de ser en este contexto. Así que lo enfrentó porque sentía que era lo correcto, lo leal, lo necesario para proteger la conexión. ¿Te intriga si te defendió para probarse a sí mismo algo? Sí. Hay una parte importante de que se defendió también para probarse a sí mismo. Cuando alguien cuestiona tu elección, en este caso, a ti como pareja o interés, no solo defiendes a la otra persona, también defiendes tu propio juicio, tu capacidad de elegir bien, tu libertad de sentir lo que sientes. Al saltar tan fuerte, estaba diciéndose internamente,
No, yo sé lo que quiero. No voy a dejar que nadie me haga dudar. Es una forma de reafirmar su propia convicción, de callar esa vocecita interna que a veces pregunta, ¿estoy haciendo lo correcto? Defenderte con vehemencia fue también una manera de fortalecerse a sí mismo, de demostrarse que la diferencia de edad no lo intimida, que sus sentimientos son válidos. Así que sí, parte de la intensidad vino de ahí. No solo te protegía a ti, se protegía a él de la duda y del juicio externo que podría amplificar sus inseguridades. ¿Piensas en si esa reacción reveló que la edad no es un problema para él? Absolutamente. Esa reacción reveló clarísimo que para él la edad no es un problema real, o al menos no uno que lo detenga. Si la edad le importara de verdad como barrera, habría sentido incomodidad, duda, quizás hasta un poco de acuerdo interno con el comentario. Pero al contrario, explotó, defendió, se posicionó firme. Eso dice mucho más que 1000 palabras. No me importa lo que digan. Yo elijo esto y lo sostengo. Las personas que ven la edad como obstáculo suelen callar, esquivar el tema o justificarse con excusas. Él no hizo nada de eso. Lo enfrentó de frente y con pasión. Así que sí, su reacción fue una prueba contundente de que para él los años son solo un detalle, no un impedimento. Lo que valora es la conexión, la química. ¿Quién eres tú, más allá del número? ¿Te gustaría saber si después de defenderte, él ha pensado más en ti? Después de defenderte así, es casi inevitable que haya pensado más en ti, y mucho. Cuando pasas por un momento emocionalmente intenso como ese, la otra persona se queda grabada más fuerte en la mente. Probablemente repite la escena mentalmente. Analiza cómo te vio reaccionar, aunque fuera en silencio. Se pregunta qué pensaste tú de su explosión, si te gustó, si te incomodó, si te acercó o te alejó. Además, al haber invertido tanta energía emocional en protegerte, su subconsciente lo registra como «esto es importante», y eso hace que piense en ti con más frecuencia, con más intensidad. Quizás se imagina escenarios futuros, se preocupa por si el comentario te afectó, planea cómo demostrarte que para él todo está bien. Pensar más en ti no significa obsesión, sino que el episodio elevó tu presencia en su cabeza y en su corazón. Es como si ese momento hubiera creado un lazo más visible entre lo que siente y lo que hace. Así que sí, después de defenderte, sus pensamientos hacia ti se volvieron más constantes y más profundos. ¿Te has preguntado si el comentario sobre la edad lo hirió personalmente? Sí, ese comentario lo hirió personalmente de una forma bastante profunda, aunque no lo haya mostrado del todo en el momento. Cuando alguien te dice que la persona que te gusta o con la que estás conectando es demasiado mayor para ti, no es solo un juicio sobre la relación, es un juicio sobre tu capacidad de elegir, sobre tu gusto, sobre tu madurez emocional. Para él, fue como si le estuvieran diciendo, tú no sabes lo que haces, estás equivocado, esto no es apropiado. Eso duele en el ego, en la autoestima, en esa parte de uno que quiere sentirse válido en sus decisiones sentimentales. No fue solo una ofensa hacia ti, fue una ofensa hacia él mismo, hacia su criterio, hacia su forma de ver el amor. Probablemente sintió un pinchazo de humillación mezclada con rabia, porque implica que lo ven como alguien inmaduro o influenciable por una mujer mayor. Y aunque racionalmente sepa que la edad no define nada, emocionalmente ese tipo de comentarios calan hondo, sobre todo si ya ha lidiado con miradas o comentarios parecidos en su entorno. Se sintió atacado en su identidad, en su derecho a sentir lo que siente sin que nadie lo cuestione. Por eso la reacción fue tan visceral. No estaba defendiendo solo a ti, estaba defendiendo su propia dignidad, su propia historia emocional. Ese dolor personal es lo que alimentó la intensidad. No era algo que pudiera ignorar fácilmente. ¿Quieres saber si su ira fue por ti o por su propio ego? La ira fue una mezcla de las dos cosas, pero con un peso mucho mayor hacia ti
y hacia lo que representa la conexión entre ustedes. Claro que el ego jugó su papel. Nadie quiere que le digan que su elección es incorrecta o que está por debajo de lo esperado. Eso hiere el orgullo y activa una respuesta defensiva automática. Pero si fuera solo ego, la reacción habría sido más egocéntrica, tipo atacar al que habló para quedar por encima o cambiar de tema para no quedar mal. En cambio, el foco estuvo en protegerte a ti, en no dejar que el comentario te tocara, en asegurarse de que nadie te redujera a un número. Eso indica que la motivación principal era cuidar de ti, no solo salvar su imagen. El ego estuvo ahí, sí, como en casi todas las reacciones humanas, pero fue secundario. La ira salió más fuerte porque sintió que estaba siendo injustamente juzgada, y eso le dolió más que el golpe a su propio orgullo. Es como si su corazón dijera, no voy a permitir que la lastimen por algo tan tonto. Y el ego solo le dio el combustible extra para expresarlo con fuerza. Así que, aunque el ego formó parte, la ira fue principalmente por ti, por defender lo que valora en la relación. ¿Te intriga si te defendió porque ve en ti algo especial más allá de la edad? Totalmente. Te defendió con esa intensidad porque ve en ti algo muy especial que va mucho más allá de cualquier número o etiqueta de edad. Para él, tú representas cualidades que no encuentra en cualquier persona. Quizás una madurez emocional que lo hace sentir comprendido, una forma de ser que lo inspira, una conexión que le da paz o excitación al mismo tiempo, una inteligencia que lo desafía, un humor que lo hace reír de verdad. Cuando alguien reduce todo eso a «es demasiado mayor», le parece una simplificación absurda, casi insultante, porque ignora completamente lo que realmente lo atrae de ti. Defenderte fue su manera de decir, no, esto no se trata de años, se trata de quién es ella y de lo que siento cuando estoy con ella. Ve en ti algo único, algo que lo hace sentir vivo de una forma distinta, y no iba a dejar que un comentario superficial lo empañara. Esa defensa fuerte es una señal de que valora tu esencia, tu personalidad, tu forma de estar en el mundo, mucho más que cualquier convención social sobre edades. Para él, eres especial precisamente por lo que traes a la mesa, no a pesar de la edad, sino incluyendo todo lo que la edad ha sumado a quién eres ahora. ¿Piensas en cómo ese momento de protección podría haberlo cambiado? Ese momento de protección lo cambió de varias formas sutiles, pero importantes. Primero, lo hizo más consciente de sus propios sentimientos. Al tener que defenderte con tanta fuerza, se dio cuenta de lo mucho que le importas. Quizás más de lo que admitía antes. Eso genera un cambio interno. Empieza a verte no solo como alguien interesante, sino como alguien por quien está dispuesto a exponerse y a pelear. Segundo, probablemente lo hizo más vulnerable emocionalmente. Mostró una parte intensa y cruda de sí mismo, y eso no se borra. Ahora sabe que puede ser así de apasionado cuando se trata de ti, y eso puede asustarlo un poco, pero también lo empodera, porque se siente capaz de proteger lo que quiere. Tercero, podría haberlo hecho más atento a cómo te sientes tú con el tema de la edad. Quizás ahora evite ciertos chistes o comentarios para no revivir esa energía, o al contrario, busque formas de reafirmarte que para él todo está perfecto. En el fondo, ese episodio lo maduró un poquito en lo emocional. Pasar de la ira a la reflexión lo obliga a procesar mejor sus reacciones. No es que se haya convertido en otra persona de la noche a la mañana, pero sí dejó una marca. Ahora hay una historia compartida de lealtad y protección que fortalece su compromiso interno, aunque no lo diga en voz alta. ¿Te gustaría descubrir si su reacción fue un signo de madurez emocional? Su reacción tiene elementos de madurez emocional, aunque no sea perfecta ni la forma más elegante de expresarla. Defender a alguien que te importa cuando lo están juzgando injustamente es un signo de madurez. Muestra que prioriza la lealtad, que no se deja llevar por el qué dirán, que está dispuesto a confrontar en lugar de huir del conflicto. Muchos se quedarían callados por miedo al drama o por no querer complicarse,
Pero él eligió el camino más difícil porque sintió que era lo correcto. Eso requiere cierto nivel de seguridad interna y de claridad sobre lo que valora. Sin embargo, la forma en que lo expresó, con ira fuerte y quizás sin medir las consecuencias, tiene un toque inmaduro, porque la madurez plena incluiría canalizar esa emoción de manera más controlada, sin que explote tanto. Así que es una madurez en proceso. Reconoce lo que siente, actúa en consecuencia, protege lo importante, pero todavía le falta pulir la entrega para que no sea tan cruda. En resumen, sí es un signo de madurez emocional emergente, sobre todo porque no se escondió ni fingió indiferencia. Enfrentó el tema de frente, aunque con herramientas emocionales que aún están en desarrollo. ¿Te preguntas si él evita hablar de la edad por miedo a otro enojo? Probablemente sí evita tocar el tema de la edad ahora, o al menos lo hace con mucho más cuidado, precisamente por miedo a que surja otra oleada de enojo similar o a revivir esa intensidad incómoda. Después de haber explotado así, es normal que quede una especie de alerta interna. Mejor no mencionar esto para no activar de nuevo esa emoción. No es que tema hablar contigo en general, pero sí podría esquivar conversaciones que giren alrededor de la diferencia de edad, ya sea por no querer que tú te sientas mal, por no querer exponer sus propias inseguridades otra vez, o simplemente por no repetir un momento donde perdió el control. Quizás piense que si lo menciona, tú podrías interpretarlo como duda, o que podría desencadenar otra discusión. Así que opta por el silencio, o por cambiar de tema sutilmente cuando sale algo relacionado. Pero eso no significa que lo haya superado del todo. Más bien, está procesándolo en privado, tratando de integrar esa experiencia sin que vuelva a desbordarse. Con el tiempo, si la confianza crece, podría abrirse más al tema, pero por ahora, el miedo a otro enojo, propio o ajeno, lo hace más cauteloso. ¿Quieres entender por qué su defensa fue tan intensa y apasionada? La defensa fue tan intensa y apasionada porque tocó algo muy profundo y muy personal al mismo tiempo. No era solo un comentario cualquiera, era un ataque directo a algo que él valora muchísimo, la conexión contigo y su derecho a elegir libremente. Cuando algo amenaza lo que más aprecias, la respuesta emocional se amplifica. Además, la intensidad viene de la acumulación. Probablemente ya había pensado en el tema de la edad en silencio. Había lidiado con dudas internas. Y cuando alguien lo verbalizó de forma crítica, fue como abrir la válvula de todo lo reprimido. La pasión surge porque no es indiferente. Le importa demasiado como para quedarse neutral. También hay un componente instintivo. En el fondo, los seres humanos defendemos con más fuerza aquello que sentimos que podría perderse. Y él sintió, aunque fuera por un segundo, que ese comentario podía erosionar lo que están construyendo. La combinación de vulnerabilidad expuesta, lealtad, inseguridad contenida y deseo de protegerte hizo que la defensa saliera como un torrente, sin frenos. Fue apasionada porque para él no es un juego, es algo real que siente en las entrañas. ¿Te intriga si ese enojo fortaleció su deseo de estar contigo? Sí. Ese enojo muy probablemente fortaleció su deseo de estar contigo, y de una forma bastante significativa. Cuando defiendes algo con toda tu energía, su valor percibido aumenta automáticamente. Es psicología básica. Invertimos más emocionalmente en aquello por lo que hemos luchado. Al haber puesto tanto de sí mismo en protegerte, ira, pasión, exposición, ahora te ve como alguien por quien vale la pena pelear. Alguien que despierta en él una versión más intensa y comprometida. Ese deseo no se debilita con conflictos. Al contrario, se afianza porque ha habido una prueba de fuego. Además, después de un momento así, suele haber una necesidad de reconexión. Quiere asegurarse de que todo está bien, de que tú no te alejaste por su intensidad, de que la conexión sigue fuerte. Eso genera más ganas de verte, de hablar, de demostrar que para él nada ha cambiado, o que ha cambiado para mejor. El enojo no lo alejó, lo acercó,
porque le recordó lo mucho que le importas y lo dispuesto que está a no dejar que nada externo lo rompa. ¿Piensas en si su protección fue un acto de amor disfrazado? Sin duda, su protección fue un acto de amor disfrazado, aunque él quizás no lo llame así todavía ni lo haya verbalizado. Los hombres no siempre expresan el amor con palabras tiernas o gestos románticos clásicos. Muchas veces lo hacen a través de acciones protectoras, de estar ahí cuando hace falta, de no permitir que nadie te haga daño. Defenderte con esa fuerza fue su forma cruda y directa de decir: te valoro, me importas, no voy a dejar que te cuestionen ni te lastimen. El amor no siempre es suave. A veces es feroz, territorial, intenso. Y en este caso, salió envuelto en ira porque esa es la herramienta emocional que tenía a mano en ese momento. Pero debajo de la rabia estaba el cariño, la lealtad, el deseo de que tú te sientas segura y valorada. Si no hubiera amor, o al menos un cariño muy profundo, no habría gastado ni una gota de energía en defenderte. Así que sí, fue amor disfrazado de enojo. Una manera torpe, pero muy real de demostrarte que estás en un lugar importante en su mundo emocional. ¿Te gustaría saber si después de defenderte, él se siente más seguro en la relación? Después de defenderte así, es muy probable que se sienta más seguro en la relación, aunque suene paradójico al principio. Al haber enfrentado un desafío externo, el comentario, y haber salido airoso defendiendo lo que siente, refuerza su convicción interna. Es como si se hubiera probado a sí mismo que puede sostener esto, que no se deja intimidar por opiniones ajenas, que su elección es válida. Esa seguridad no viene de la aprobación externa, sino de la acción propia. Yo elegí defenderla, y lo hice con todo, así que esto es real para mí. Además, al ver que no te alejó, o al menos eso espera, gana confianza en que la conexión resiste pruebas. Claro, puede haber momentos de duda residual, pero el acto de protegerte le dio un anclaje emocional. Ahora sabe que cuando las cosas se ponen difíciles, él responde con compromiso. Eso lo hace sentirse más sólido, más plantado en lo que hay entre ustedes. La seguridad no es absoluta ni permanente, pero ese episodio la fortaleció notablemente porque pasó de la teoría, me gusta mucho, a la práctica. Estoy dispuesto a pelear por esto. Así que sí, después de defenderte, se siente más seguro, más dueño de sus sentimientos y de la relación.